Doctora Clara López, el año empezó con amenazas contra usted y otros dirigentes políticos colombianos. Usted fue a la Casa de Nariño a exponer este problema. ¿Qué resultados ha habido de las averiguaciones? ¿Qué hay detrás de esas amenazas? Bueno, yo he tenido a lo largo de mi vida política mi carga de amenazas. Yo creo que no ha habido un solo día desde que yo ingresé a la política en que ese no haya sido un factor presente. Pero también tengo la preocupación que tiene cualquier político, cualquier persona que está de cara a la opinión pública. Y así lo expresé en el Festival del Miedo en el Gimnasio Moderno, que hablar de amenazas en un país como Colombia asusta a la gente, con toda la razón. Lo asusta a uno, ¿cómo no va a asustar a las personas que lo miran a uno? Y en Colombia se está reviviendo una corriente muy preocupante que nosotros pensamos tiene algún pie en algunos sectores desviados de la institucionalidad, que puede estar detrás de este fenómeno de amenazas que ya cobró la primer muerte con un joven defensor del movimiento de víctimas y defensor del proceso de paz. Entonces nosotros le hemos solicitado al gobierno que esto no se puede manejar con chalecos antibalas, con escoltas y con carros blindados. Tiene que haber un proceso real de garantías y de cobertura política al pluralismo, a que la gente que expresa sus ideas en la libertad que debe existir en una democracia, no por ello tenga que ofrendar su vida. Y pensamos que en eso el gobierno tiene que ser mucho más proactivo, porque a la gente que están señalando es gente que defiende el proceso de paz de La Habana y lo defendemos desde la autonomía. Nosotros vemos que están sentados en la mesa el gobierno y las FARC y estamos muy esperanzados en que rápidamente puedan suscribir acuerdos para ponerle fin al conflicto armado. Pero nosotros como sociedad civil somos entes autónomos tanto del gobierno como de las FARC y queremos tener nuestro espacio para expresarnos sobre nuestra visión de paz, sobre lo que nosotros consideramos debe ser el futuro del país después de los acuerdos, y vemos que hay una corriente de intolerancia política que está volviendo a expresarse a través de estos comunicados amenazantes que desde luego ayudan a desactivar a la gente en sus procesos y en sus dinámicas de participación política y de profundización de democracia. Hablando del proceso de paz, doctora Clara, varios temas, quisiera conocer su opinión puntual sobre cada uno de ellos. Empecemos por la declaración que hizo el presidente Santos en Francia, hablando de la posibilidad de crear una gendarmería en Colombia, una policía rural, y abriendo la puerta a considerar que pudieran hacer parte de ese cuerpo armado desmovilizados de la guerrilla, lo cual generó una gran polémica en el país y un rechazo rotundo de varios sectores de la opinión nacional. ¿Usted cómo ve esa propuesta? Bueno, yo la propuesta no la veo descabellada. Yo quiero decirle que como secretaria de Gobierno de Bogotá me correspondió dirigir el programa de reinserción de la Ley de Justicia y Paz en la capital de la República. Cuando yo estaba de secretaria había 5.000 reinsertados, tanto de los grupos paramilitares como de los grupos guerrilleros, y la experiencia que nosotros tuvimos fue extraordinaria. El proceso de reincorporación a la vida civil para los combatientes y me imagino que para los soldados de la República, a quienes tampoco les dan la mano con el apoyo psicosocial necesario, es dura. Y es dura por varias razones. Tienen experiencias que los atormentan de la guerra y tienen un afán de construir. Y nosotros en varios sitios de Bogotá logramos en el proceso de reinserción acuerdos de convivencia entre los sectores de reinsertados, los sectores de víctimas, y terminaron los reinsertados diciendo: nosotros queremos hacer reparación. Como no eran las mismas víctimas que ellos tenían de su accionar, sino otras de otros semejantes a ellos. Entonces, por ejemplo, en la localidad de Uribe
convinieron construir un salón comunal para la comunidad. Pero al final del proyecto estaban trabajando juntos, víctimas y victimarios, en un proceso de convivencia y de reconciliación, que es lo que llama hoy el proceso de paz. Si vamos a seguir después de la firma de los acuerdos, solamente mirando al pasado, no vamos a podernos reconciliar. Y desde luego tiene que haber verdad, tiene que haber reparación. Hay muchas maneras de hacerlo. Y buscarle un trabajo institucional en el campo a excombatientes, a mí no me parece que sea algo fuera de foco. Me preocupa, sí, que el tema de las armas. Yo pienso que un reinsertado no debe ser jamás reconducido al uso de las armas. Pero ¿quién dijo que una policía rural tenía que ser armada? ¿Por qué no puede ser esa policía que ve en nuestra Constitución garante de los derechos y trabajo comunitario, extensión a la comunidad a través de una disciplina social que necesitamos tanto en los campos como en las ciudades? O sea, sí, pero sin armas. Yo pienso que sí, pero sin armas. Doctora Clara. ¿Usted no se recuerda que antes los policías solo tenían bolillo? Sí, su bolillo. Claro. Es que, no, hay muchos, los patrulleros hoy claro, no están armados. Los patrulleros no están armados. Es que la gente cae en la polarización. Y yo lo que quiero decir es que el debate, le voy a hacer una observación a su comentario, el debate, sí, de amplios sectores nacionales, pero es que aquí hay un sector sistemáticamente diciéndole no a todo lo que salga como iniciativa institucional alrededor del proceso de paz de La Habana, y a mí me parece que ese sector tiene que empezar a reconsiderar, no para que deponga sus opiniones, sino para que entre en la corriente de reconstrucción y de reconciliación que reclamamos todos los colombianos. Ese sector es el uribismo. Supongo que usted quiere hacer referencia o se refiere al uribismo que han expresado de diferentes maneras su preocupación sobre diferentes asuntos relacionados con el proceso de paz. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que políticamente haya un acercamiento sobre temas fundamentales entre el gobierno nacional y el uribismo para que la sociedad colombiana llegue más cohesionada al final del proceso de paz con las FARC, lo cual le daría, digamos, un sustento político mucho más importante a ese acuerdo? El señor procurador ha propuesto una especie de gran pacto nacional para buscar ese objetivo. A mí me preocupa una sola cosa y voy a tener oportunidad de plantearla en un seminario de ACORE al cual he sido invitado, en el que va a participar el señor procurador. Es que el pacto no puede ser a cambio de limitar y condicionar lo que ya está funcionando en La Habana, porque ese pacto podría dar al traste con el proceso de negociación. Yo tengo la impresión de que esos condicionamientos que propone el uribismo, lejos de contribuir a que haya menos impunidad, a que haya mejor reparación a las víctimas, lo que puede conducir con la continuidad del conflicto armado es a lo contrario. Esos pactos debe hacerlos la sociedad una vez terminado el conflicto hacia la reconciliación, pero no pueden ser una especie de rienda y freno que se le coloque a la sociedad colombiana en cabeza de su gobierno en la Mesa de Paz de La Habana. Cuando usted habla de que la sociedad es la que debe, digamos, avalar los términos de los acuerdos, volvemos a otro de los puntos sobre los cuales quería preguntarle, que es el mecanismo de refrendación del proceso de paz, frente al cual, digamos, ha habido también una discusión reciente, que el fiscal abrió las puertas para decir que el presidente no estaba obligado a hacerlo, después de que hemos durante muchos meses hablado de que va a haber un referendo, que ya no se puede, que no es el referendo, que habrá que buscar otra figura. ¿Usted cree que debe haber un mecanismo de refrendación popular para darle un aval político por parte de los colombianos a esos acuerdos? ¿Y cuál cree que debe ser el que se debe usar? Sin lugar a dudas, tiene que haber una refrendación política. Eso es una necesidad
y así lo ha reconocido el gobierno y las FARC en La Habana. El acuerdo suscrito entre las dos partes, que dio inicio a las conversaciones de paz y que se compromete, que es lo que la gente se le olvida, que ese acuerdo inicial es para la terminación del conflicto, prevé ese mecanismo de refrendación, pero también estipula que lo van a convenir las dos partes. En mi criterio, el mecanismo de refrendación que convengan esas partes es el que tenemos que asumir todos los colombianos. Es un tema de difícil acuerdo, pero yo pienso que tiene que ser un mecanismo en que se diga sí o no al acuerdo. Esa pretensión de expresar el acuerdo una vez acordado, cuando la regla ha sido nada está acordado hasta que todo esté acordado, es otra manera de ponerle palos en la rueda a la paz. Los colombianos en algún momento dado vamos a tener que decir si estamos de acuerdo con su integridad o no estamos de acuerdo en su integridad. Eso es lo democrático, esas son las reglas del juego que están previstas desde un inicio y pienso que esa va a ser el cruce de caminos de la sociedad colombiana. Yo por mi parte voy a estar luchando, movilizando, expresándome en favor de la refrendación del acuerdo en su integridad. ¿Qué valor le da a la decisión de la guerrilla de las FARC de decretar un cese unilateral e indefinido al fuego? Es una demostración de voluntad de llegar al fin del conflicto. Me preocupa la dificultad que ha habido en la sociedad colombiana precisamente por la actitud tan, yo diría, tal vez de incomprensión de parte de sectores del ejército y de sectores del uribismo, en el sentido de que cuando una parte depone y hace un cese unilateral, pues la lógica es que haya reciprocidad de la otra parte para ir desescalonando el conflicto. Pareciera que el ministro de la Defensa, por ejemplo, quiere arreciar la guerra cuando ya estamos viendo la luz al final del túnel. Y yo a él le diría, señor ministro, recuérdese una sola cosa, que nadie quiere ser el último muerto en una guerra que ya sabemos se va a acabar. ¿Pero usted cree que el ministro habla sin que el presidente lo autorice o esté de acuerdo con él? Bueno, puede ser que el presidente tenga las dos caras de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero también es claro que el ejército en Colombia es un factor real de poder y que hay sectores muy poderosos al interior del ejército y no todo el ejército, que se opone rotundamente al acuerdo de paz y creo que sobre una base precaria. Yo pienso que hay sectores en el ejército que tienen una gran preocupación por lo que les vaya a pasar a ellos por haber defendido, tal vez con exceso de celo, la institucionalidad. Muchos de ellos se excedieron en esa defensa y piensan que van a quedar colgados de la brocha. ¿Y qué le va a pasar a esas personas? Por eso yo pienso que la justicia transicional tiene que abarcar de manera diferenciada, desde luego, a los distintos actores, porque no es lo mismo un guerrillero que un soldado, un comandante guerrillero que un oficial de nuestras Fuerzas Armadas, pero la consecuencia va a tener que ser la misma. Van a tener que ambos, en mi criterio, no ir a la cárcel, hacer algún tipo de retribución alternativa, una sanción que la sociedad tendrá que comprender, porque esta ha sido una guerra dura, degradada, ha habido atrocidades de todas las partes y no tiene ningún sentido seguirnos señalando mutuamente. Tenemos que empezar a construir el camino de la reconciliación. Ese es un tema fundamental y es que en las opiniones de los colombianos expresadas a través de todos los sondeos de opinión y encuestas, el tema de que los guerrilleros no paguen cárcel o por lo menos ciertos guerrilleros acusados de delitos, de haber cometido delitos de lesa humanidad, es algo que los colombianos en su mayoría, por lo menos en este instante, no están dispuestos a aceptar. Sí. ¿Qué habría que hacer para que eso pasara? A mí me parece que hay una matriz de opinión de que los únicos que han cometido delitos de lesa humanidad pueden ser los guerrilleros. Pero sé que como tuve ocasión de conocer de fondo el tema
de la desaparición forzada con fines de homicidio, que hoy se llama falsos positivos, que son esos muchachos que fueron dados de baja para ser presentados como muertos en combate cuando no habían sido muertos en combate. Es un tema que es un delito gravísimo, una degradación macabra del conflicto en el cual estuvieron involucrados miembros de la fuerza pública. Entonces, lo que uno tiene que ver es que hay atrocidades de parte y parte. Entonces, ¿por qué en la encuesta nunca han preguntado que si están de acuerdo que altos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas no paguen cárcel por haber tenido posibilidad de haber incurrido en ese tipo de delitos? Mi respuesta es que ni los unos ni los otros. Hay sistemas alternativos como la reparación de la verdad y la contrición, como lo dice de manera muy certera la Iglesia Católica, pedir perdón de manera sentida. Y yo creo que en eso todo el mundo tiene su pedazo de culpa de algo en la vida y no puede, como vemos en el caso de la Magdalena, estar tirando piedra, porque aquí todo el mundo solamente recuerda el golpe que recibió y nunca el que propinó.